con la ayuda del Señor, hablando del Evangelio de Pablo. Queremos considerar en esta mañana el llamado y la comisión que tenía el apóstol Pablo. La autoridad con el cual Pablo escribe es justamente por el llamado que él tenía y por la comisión que había recibido del Señor. Escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1 y el verso 1, Gálatas capítulo 1 y el verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Cuando Pablo escribió sus cartas, muchas veces él comienza este saludo similar, pero a los Gálatas él enfatiza su apostolado y enfatiza también que el apostolado que él recibió no era de hombres ni por hombres, sino que era directamente por Jesucristo y por Dios el Padre. La necesidad en este caso de Pablo de confirmar, de enfatizar su autoridad de apóstol, porque estaba por dar algunas correcciones, algunas palabras muy severas a los Gálatas. Entonces él necesitaba enfatizar su llamado y que ese llamado no era de parte de hombres, sino que era de parte de Dios mismo. Así que la autoridad con que Pablo escribe no solamente a los Gálatas, sino todas sus escrituras, todo lo que él escribió lo hizo por autoridad de Dios mismo. Nosotros no podemos decir eso de nosotros hoy en día. Sí tenemos cierta autoridad en el sentido del llamado del Señor, pero no la autoridad de apóstol, ni la autoridad que tenía Pablo como el apóstol de la iglesia, aquel a quien Dios estaba dando la revelación para esta edad. En el sentido más amplio de la palabra, todos somos llamados por Dios. Inclusive podemos decir, cada hijo de Dios tiene un llamado en su vida. Y aquellos que son llamados para ejercer un ministerio público, tienen un llamado de Dios. Si usted es llamado por hombre, no hay ninguna autoridad ahí. Por eso nosotros no ponemos, los hombres como hombres, no podemos poner a una persona en un lugar de autoridad o en un lugar como pastor o obrero o algo así. Si el llamado no es del Señor, no es llamado, no hay autoridad. Pero lo que quiero enfatizar aquí, que el llamado del apóstol Pablo era singular. El llamado, la comisión del apóstol Pablo era único. Primera Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 11. Primera Timoteo capítulo 1. Y desde el verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Otra vez aquí podemos decir que en el sentido más amplio, cada uno que es llamado a un ministerio público, especialmente aquellos que son llamados a dar la palabra de Dios, tienen también este llamado, tienen también una comisión de dar la palabra de Dios.
Y entre nosotros también no hay ni uno que fue llamado al ministerio por ser digno, por tener alguna calificación o algún mérito de nuestra parte. Tal vez porque vivimos un cierto tiempo de una manera, entonces puede ser llamado. Si hace este curso, entonces es llamado. Sino que el llamamiento viene de Dios y no es por nuestro mérito, sino como dice el apóstol Pablo, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante que aquel que fue blasfemo y perseguidor e injuriador. Pero dice el apóstol Pablo, y otra vez quiero enfatizar el hecho de que el llamado del apóstol Pablo fue singular, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El trabajo, la labor de presentar el evangelio de Dios, este mensaje de la gracia de Dios para esta edad, fue encomendado exclusivamente al apóstol Pablo. De escribir las cartas que él escribió, de dar la enseñanza que él dio en sus escrituras, fue encomendado a él. Seguimos en 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 7. Para lo cual yo soy ordenado predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Estamos viendo otra vez más que nunca en este tiempo aquellos que se levantan llamándose profetas, llamándose apóstoles, y mayormente ellos mismos se autodenominan apóstol o profeta, como trayendo un nuevo mensaje. Y se presentan a sí mismos como los únicos que tienen este mensaje o aquel mensaje para la iglesia. Pero Pablo dice, yo fui ordenado predicador y apóstol. Y a él le fue encomendado, 1 Corintios capítulo 9, le fue encomendado esta dispensación. 1 Corintios 9, 16 al 18. Porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio, por lo cual si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Mas si por fuerza la dispensación del evangelio de la gracia me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi potestad en el evangelio. Nosotros solemos, yo creo todos leemos a veces estas porciones y aplicamos también y correctamente hasta cierta medida en todo aquel que es llamado para llevar el evangelio, aquel que es llamado para predicar. Pero de ninguno de nosotros se puede decir que se nos ha sido encomendado una dispensación. Una dispensación. Yo puedo decir en un sentido, y ustedes también pueden decir, tenemos en un sentido una dispensación en el sentido de que hay un periodo de tiempo, nuestro llamado, y hasta que el Señor nos lleve, hay un tiempo que el Señor nos da esa responsabilidad de dar el evangelio, de predicar el evangelio. Pero vamos a decir, si usamos el término de esa manera, tal vez nuestra dispensación es 30 años o 40 años o algo así, que tomamos la responsabilidad de delante del Señor de predicar el evangelio. Pero cuando Pablo dice que le fue encomendando la dispensación, esta dispensación de la gracia, está hablando de
los cientos y miles de años que corresponde a esta dispensación en la cual estamos. Nosotros podemos decir que podemos sentir una responsabilidad delante del Señor de dar la palabra mientras que tenemos la fuerza, mientras tenemos la capacidad de hacerlo. Pero a Pablo le fue encomendado toda esta dispensación. Toda esta dispensación. Colosenses 1, y vamos a leer desde el verso 24. Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dice el verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. Para cumplir la palabra de Dios. La mayoría de las traducciones en castellano y en inglés también que consulté, usa la palabra cumplir o completar. La versión antigua en este caso traduce también como la versión de Huremán, para cumplir la palabra de Dios. La versión revisada dice para que anuncie cumplidamente, para que anuncie cumplidamente. No hay nada malo, pienso, en este caso de usar de esa manera. Podemos decir que fue la responsabilidad de Pablo de anunciar cumplidamente la palabra, es decir, de ser fiel en anunciar todo el evangelio. Pero esto es uno de los casos donde vemos la importancia de cavar un poquito y buscar el significado de la palabra griega. Ahí encontramos que esta palabra significa hacer completo, rellenar un hueco, o proveer, satisfacer, ejercer, como ejercer un ministerio. Entonces la palabra realmente trata con el hecho de cumplir, de completar la palabra de Dios. Vemos, si comenzamos con el trato de Dios con Adán y vamos con el trato de Dios con Abraham y así seguimos, vemos que hay un progreso de revelación. Hay un progreso de la manifestación de la voluntad de Dios a través de la palabra que Él hablaba a cada uno de ellos, lo que Él revelaba. Y hablamos un poco de esto que tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos la ley de Moisés, tenemos los profetas y cada uno de ellos va hablando de la revelación de Dios hasta ese tiempo. Pero ellos no tenían la completa revelación. Todavía la palabra de Dios, en cuanto a los propósitos de Dios con el hombre, no era completo. No era completo, no estaba llenado todavía, había un hueco. Por eso los profetas miraban lo que ellos habían recibido, la palabra de Dios, y veían al Mesías que había de venir. Pero ellos le veían como un Mesías que venía en gloria, un Mesías que venía como un liberador. Y no veían ese valle del tiempo de la iglesia. No veían ellos al Mesías que había de sufrir, aunque muchos de ellos hablaron de un Mesías que había de sufrir. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, a él se le fue encomendado, Dios mismo le encomendó a Pablo de llenar el hueco, de completar la palabra de Dios. Ahora bien, si una cosa está completada, ya no hay más que agregar, ¿verdad? Si está completada, si está cumplida, no hay nada más que agregar.
Entonces Pablo dice, según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios. Leemos algunos versos más, 2 Timoteo capítulo 1 y el verso 11, 2 Timoteo 1, el verso 11, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Tito capítulo 1, los versos 1 al 3. Tito capítulo 1, versos 1 al 3. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos, y manifestó a su tiempo su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Note de nuevo que en un sentido general podemos otra vez aplicar esto a cada uno que es llamado al ministerio público de la palabra. Pero Pablo es único y singular en su llamamiento y en su ministerio. Este no es un lugar que nosotros le damos a Pablo. No es un lugar que nuestra doctrina enseña, sino que Dios mismo estableció al apóstol Pablo como aquel que debía de completar la revelación de los propósitos de Dios. Cuando consideramos los escritos de Pablo, y bueno, podemos decir también de toda la Biblia, no podemos nosotros elegir lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta, sino que tenemos que aceptar todo lo que la palabra de Dios dice. Si otra persona viene y hace declaraciones similares al del apóstol Pablo, tal es falso profeta. Aquel que quiere venir y llamarse apóstol o profeta en este tiempo y dar como si fuera que está dando algo como una nueva revelación, el tal es falso maestro. Y si estudiamos un poco los escritos de Pablo, encontramos que tales enseñanzas vienen directamente del padre de mentira. Del padre de mentira. Y parece muy severo las palabras del apóstol Pablo en cuanto a la falsa enseñanza. Pero él entendió lo importante de ver la verdad, de estudiar, de entender lo que Dios está revelando, y el gran peligro de aquellos maestros falsos, que aún en el tiempo de Pablo habían surgido aquellos que cuestionaban el llamado de Pablo, que cuestionaban la autoridad de Pablo. Y hasta hoy es así. A mí se me ha encomendado la prédica de la palabra, como revelado al apóstol Pablo, pero no tengo nueva revelación. Ojalá que tenga nueva revelación en el sentido de entender un poco más acerca de la palabra revelada. Pero no puedo venir y dar aquí una nueva revelación, aparte de lo que el apóstol Pablo ya ha dado. La revelación fue completada, fue llenada, fue perfecta con el apóstol Pablo. A mí y a usted se nos ha encomendado un periodo de tiempo para poder predicar y dar la palabra de Dios. Pero a mí no se me ha encomendado, ni a usted se le ha encomendado una dispensación. Y he escuchado a algunos hablar de esto. Estamos entrando, dice, en una nueva dispensación, dice. Y comienza a dar su enseñanza. No hay una nueva dispensación.
Yo no soy apóstol, hermano Virgilio no es apóstol, hermano Carson Richard no fue apóstol, el hermano Copley no fue apóstol, y ni tampoco podemos dar a ningún hombre el lugar que damos al apóstol Pablo en sus enseñanzas. Algunos se aferran a la enseñanza de algún hombre, tal vez un hombre usado por Dios. Tal vez este hombre enseñó sana doctrina. Pero si nosotros tomamos a esa persona y estudiamos solamente lo que esa persona escribe, vamos a fracasar, porque le vamos a estar dando un lugar que no corresponde. Si queremos pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, si queremos aprender más de la palabra de Dios, no sé qué palabra más fuerte usar, es esencial, es indispensable que nosotros, por nosotros mismos, tomemos el tiempo de escudriñar la palabra de Dios, de comparar escritura con escritura. Yo recuerdo poco después de recibir el Espíritu Santo, comencé a orar y lo que sentía yo de orar era, Señor, yo quiero saber la verdad. Si lo que a mí se me está enseñando no es verdad, yo quiero saber la verdad. No es que yo dudaba de lo que se estaba enseñando en la iglesia. No es que yo dudaba de lo que se estaba enseñando en la escuela bíblica. Pero yo quería saber por mí mismo la verdad. Y comencé a buscar, comencé a estudiar. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer, cada obrero. Gracias a Dios por hombres y mujeres que han sido fiel en proclamar la verdad, que han sido fiel en dejarnos aún cosas, folletos, estudios, escritos, que nosotros podemos usar también para estudiar. Pero nosotros necesitamos por nosotros mismos buscar en la palabra de Dios y encontrar lo que la palabra de Dios dice acerca de este punto o aquel punto. Necesitamos una revelación individual de las verdades que el apóstol Pablo nos escribe. Por la gracia de Dios, nosotros podemos dar la palabra de Dios con autoridad y con denuedo. Pero yo he encontrado una cosa en mi vida. Las veces que podemos dar la palabra de Dios realmente con autoridad no es cuando estamos simplemente repitiendo lo que hemos escuchado. Por supuesto, hay cosas que vamos a repetir porque no estamos diciendo nada nuevo. Pero si yo tomo un comentario de quien sea ese comentario bíblico y comienzo a leer eso, estoy simplemente dando de la autoridad de este hermano que escribió. ¿Me entiende? Este hermano recibió revelación, escribió un lindo comentario y yo estoy simplemente repitiendo lo que él dio y la autoridad es lo que el Señor le dio a él. Y yo quiero buscar lo que el Señor tiene para mí. Yo quiero que el Señor revele a mi corazón las verdades que tal vez este comentario o aquel comentario da. Y hay tantos puntos que recuerdo, creo que he contado esto antes, pero un hermano de otra congregación vino a visitar al hermano Genaro, era un americano, y justo yo estaba con el hermano Genaro y comenzó a preguntarme ¿qué hay de diferencia entre la doctrina de ustedes y la doctrina que nosotros enseñamos? ¿Qué le hace particular a ustedes? Y bueno, yo no sé la doctrina de él, entonces le dije simplemente, no sé, nosotros creemos en el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas y creemos en la compañía esposa, de que no es toda la iglesia la esposa de Cristo, sino que hay una porción que Dios está tomando para la esposa de Cristo. Y ahí se quedó un poco trancado y me dice, voy a tener que ir a leer mi teología. Y me puse a pensar porque en ese momento, en ese tiempo en mi vida, yo no sé si yo podía defender lo que yo estaba diciendo.
Estoy diciendo lo que yo había sido enseñado. La esposa de Cristo, tomado de entre la iglesia. Ese me preocupó un poco. No puedo defender lo que estoy diciendo. Entonces comencé a estudiar por mí mismo y buscar los versos y comparar escritura con escritura para poder realmente yo en mi corazón entender. Yo sabía lo que el Señor había ya mostrado a mi corazón. Yo ya sentía ese llamado del Señor y ustedes conocen, ¿verdad? Cuando sienten primera vez que el Señor le está diciendo, yo quiero que tú alcances lo mejor. Cuando el Señor comienza, yo tenía eso en mi corazón. Yo sabía lo que sentía en mi corazón y la obra que el Señor había dado, pero yo no podía defender a otro. No podía dar con autoridad lo que el Señor me había revelado. Y comencé a buscar en la Escritura. Y así también con la seguridad eterna. Desde chiquito la mayoría tal vez crecieron en este mensaje y saben la vida eterna. Y a veces otro le pregunta y dice, pero qué bárbaro, ¿cómo lo que no entiende que es la vida eterna y que la vida eterna es eterna? Pero si te pones a pensar, ¿puedo defender eso? Le puedo mostrar no por mi palabra, no por mi doctrina, sino por la palabra de Dios, puedo yo defender el hecho de que soy salvo eternamente. Y hermanos, eso es lo que necesitamos para poder pararnos en el púlpito y por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo dar con autoridad la palabra de Dios. No una autoridad de nosotros mismos, no porque somos sabios o inteligentes, sino porque el Señor se ha dignado en manifestar y en revelar a nuestros corazones. Y nosotros hemos tomado el tiempo como los santos de Berea, de escudriñar la Escritura para ver si estas cosas son ciertas. Qué importante que esto es en nuestra vida también. Cuando hacemos eso, cuando tomamos el tiempo de escudriñar realmente la palabra de Dios, nuestros corazones son afirmados en la verdad. Vienen personas de aquí para allá, se escucha distinta enseñanza por todo lado, pero nuestros corazones están afirmados en la verdad. No porque dijo hermano fulano, no porque leí en el folleto del glorioso evangelio, sino porque yo tomé el tiempo de estudiar la palabra de Dios y le puedo mostrar el verso. Le puedo mostrar en la Biblia, puedo comparar escritura con escritura y demostrar con autoridad del Señor, esta es la verdad. Esta es la verdad.